Atención jubilados, tenemos una noticia urgente que debes de conocer. Según los expertos, existe una posible amenaza inminente para los jubilados en los Estados Unidos. Podrías perder beneficios hasta un valor de $3,000 anuales del Seguro Social. Una situación preocupante surge debido a una normativa vigente dentro de la Administración del Seguro Social, la cual ajusta los últimos años de cotización, afectando a cierto sector de jubilados que cumplen con ciertos requisitos. Es crucial entender que en 1980 los jubilados tenían un acceso al 100% de sus beneficios, sin tener obligaciones tributarias. Sin embargo, en el año 1983, se decretó que hasta el 50% de estos beneficios estarían sujetos a impuestos. Posteriormente, el Congreso decidió aumentar este porcentaje hasta el 85%, dirigido para aquellos con un cierto nivel de ingresos anuales después de 10 años. Y ahora estamos en esta situación. Es vital estar informado sobre esta situación que podría afectar significativamente tu economía. No te pierdas los detalles para entender cómo esto podría impactar en tu futuro financiero. Luego de todas estas normativas, el Congreso decidió incrementar este porcentaje hasta el 85%, dirigido para aquellos que cuentan con un mínimo determinado de ingresos. En la actualidad, los jubilados que recibieron ingresos de $25,000 o más como declarantes individuales, o al igual que $32,000 en el caso de los cónyuges que declaran en conjunto, podrían quedar sujetos a impuestos parciales. Según la Liga de Ciudadanos Mayores, se trata de un sector el cual representaría alrededor del 50% de la población jubilada en los Estados Unidos. Por otro lado, se señala que los beneficios del Seguro Social, que son recibidos por los adultos mayores en los últimos años, son beneficios que no han sido ajustados a la inflación, tal cual ha ocasionado una pérdida de poder adquisitivo para este grupo poblacional. En el año fiscal 2022 se vio un caso muy similar. El impuesto en promedio anual para los jubilados fue $3,211, monto por el cual se espera que aumente en los próximos años. Esto significa que el grupo de jubilados que supera el umbral de ingresos mencionado podría haber reducido sus beneficios del Seguro Social en más de $3,000 anuales. A menos que se arregle el Seguro Social, los jubilados podrían enfrentar recortes en el 2033. Los jubilados podrían ver recortes en estos beneficios a principios del año 2033. Todo esto, según las políticas actuales. La Administración del Seguro Social ha agregado que un fondo combinado de beneficios de jubilados y de discapacidad se agotaría en el año 2035. Hablamos un año más tarde que lo proyectado anteriormente. El informe de este año es una medida de buenas noticias en sí para los millones de estadounidenses que dependen del Seguro Social, incluido aproximadamente el 50% de las personas mayores, para quienes el Seguro Social es la diferencia entre la pobreza y vivir con dignidad. Y es que cualquier evento potencial de reducción de beneficios ha sido impulsado del 2034 al 2035. La Administración del Seguro Social afirmó que las finanzas a largo plazo proyectados de este programa han mejorado este año, principalmente debido a una revisión al alza del nivel de productividad laboral durante el periodo de proyección, junto a una tasa de incidencia de discapacidad a largo plazo, la cual supuestamente es más baja. Más personas están contribuyendo al Seguro Social, gracias a políticas económicas sólidas, las cuales han producido un crecimiento salarial impresionante. Hablamos de una creación de empleo histórica y una tasa de desempleo baja y constante.
Mientras los estadounidenses de todo el país continúen trabajando, el Seguro Social va a poder seguir pagando los beneficios, y lo hará. Fueron palabras por parte del comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley. Según el informe de este año, tenemos la siguiente predicción. El Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y de Sobrevivientes va a poder pagar el 100% del total de los beneficios programados hasta el año 2033. En ese momento, las reservas del fondo van a agotarse y los ingresos continuos del programa solo van a ser suficientes para pagar el 79% de los beneficios programados. Si es que en el caso se combinan las proyecciones del Fondo Fiduciario, el OASIS y el Fondo Fiduciario DI, que es el Fondo de Seguro de Incapacidad, el fondo proyectado resultante de estos dos podría pagar el 100% del total de beneficios hasta el año 2035. Luego de esto, las reservas del fondo se agotarán y los ingresos totales continuos del fondo van a reducirse. Y es que van a reducirse lo suficiente como para pagar solo el 83% de los beneficios programados. Este informe también señala que los dos fondos en realidad no pueden combinarse, a menos que hubiera un cambio en la ley, pero que la proyección combinada de los dos fondos se utiliza con frecuencia para el indicador del estado general que tiene el programa de seguridad social. El Fondo Fiduciario de Seguro Hospitalario, uno de los dos fondos más utilizados para financiar el Medicare, también es un fondo que podría financiar el programa hasta el 2036, 5 años adicionales a lo informado el año pasado. Una vez que esos fondos agoten, el Medicare podría cubrir el 89% de los beneficios programados. ¿Pero qué es lo que dice Biden? Él afirma que la seguridad social sigue siendo fuerte. Medicare es el programa de seguro médico del país para personas de 65 años o más, o aquellos con enfermedades o discapacidades graves. Hablamos de más de 66 millones de personas en los Estados Unidos que obtienen su cobertura médica a través del Medicare. Los legisladores tienen muchas opciones para poder realizar distintos tipos de cambios, los cuales reducirían o eliminarían los déficits financieros a largo plazo. Y es que tomar medidas más temprano que tarde va a permitir considerar una gama más amplia de soluciones. También va a brindar más tiempo para implementar cambios gradualmente, de modo que el público va a tener el tiempo necesario para adecuarse y prepararse. Medicare es más fuerte y la seguridad social sigue siendo fuerte, afirmó el presidente Joe Biden en su último comunicado. Él afirmó que mientras sea presidente va a continuar fortaleciendo la seguridad social y el Medicare, y va a continuar protegiéndolos de los intentos de los republicanos de recortar estos beneficios, al cual los estadounidenses se han ganado con mucho esfuerzo.